Buen día, les saluda el Dr. Herbert Durán. El tema correspondiente a esta semana es planos y ejes anatómicos, nomenclatura anatómica, que tiene relación con lo que es la topografía corporal. El contenido del tema es el siguiente: ejes y planos anatómicos, nomenclatura y glosario anatómico, movimientos corporales, posiciones clínicas y puntos de referencia masculinos y femeninos. Los objetivos del tema son conocer la nomenclatura y glosario anatómico, conocer y describir los ejes y planos anatómicos, conocer las distintas posiciones clínicas que se utilizan en la práctica médica y establecer los puntos de referencia anatómicos. La anatomía se define como el estudio de la estructura del cuerpo humano, o sea que la anatomía se refiere al estudio de la estructura, de la conformación de órganos, su posición, localización, tamaño, relación de los órganos entre sí. Anatomía se origina del griego y del latín. Del griego, ana, por medio de, tome, corte, y del latín anastomos, que significa disección. Eso que quiere decir que anatomía es la disección o corte de órganos y tejidos por medio de o para qué. Anatómicamente, el cuerpo humano lo podemos dividir en anatomía regional o topográfica, anatomía por sistemas u órganos y anatomía clínica o aplicada. Cuando hablamos de anatomía regional, nos referimos a dividir el cuerpo humano en partes o regiones para su estudio. Cuando hablamos de anatomía por sistemas, nos referimos al estudio de los órganos y sistemas que conforman el cuerpo humano, y cuando hablamos de anatomía clínica, estamos hablando que la unión del conocimiento de la anatomía topográfica o regional con la anatomía por sistemas u orgánica nos permite hacer una evaluación adecuada, aplicarla de forma adecuada y establecer lo que es la anatomía clínica o evaluación del paciente. Cuando hablamos de anatomía topográfica o regional, decimos que hacemos una división del cuerpo humano de forma mental, en la que imaginariamente nosotros vamos a realizar líneas sobre el cuerpo humano para poderlo dividir en regiones, partes o segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de Guatemala, pero simplemente tenemos el contorno del mapa de Guatemala. Si yo a ustedes les digo que hagamos una topografía del mapa de Guatemala, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la división de las regiones del territorio guatemalteco. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. Si yo les digo a ustedes que vamos a hacer la topografía del mapa de Guatemala, lo que vamos a hacer es trazar líneas. Y esas líneas lo que nos van a permitir es a establecer regiones. En este caso, en el mapa de Guatemala son los departamentos. En el cuerpo humano vamos a hacer esas líneas, pero de forma mental, imaginarias. No vamos a dibujar a nuestro paciente, sino lo vamos a hacer de forma mental. Y de esa manera nosotros vamos a hacer la división de las regiones corporales o de los segmentos corporales. Por ejemplo, si yo hago la topografía del mapa de Guatemala, lo que voy a hacer es trazar líneas. Y al trazar las líneas voy a identificar las partes, las regiones. En este caso las regiones son los departamentos. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. Vamos a identificar regiones. Y entonces aquí, si ustedes quieren, les ponemos colores, hacemos un trazo de líneas e identificamos el mapa de Guatemala, identificamos nuestro cuerpo humano, identificamos dónde está Petén, dónde está Huehuetenango, San Marcos, dónde está Izabal, dónde está Zacapa, Quiché, Escuintla, Retaluleu, Suchitepeques y así. Nosotros vamos a ir dividiendo el mapa de Guatemala y de la misma forma nosotros vamos a ir dividiendo nuestro cuerpo humano para poder localizar las regiones, áreas o segmentos de nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo humano, desde el punto de vista topográfico, lo vamos a dividir en partes o segmentos. Lo vamos a dividir en dos grandes partes. La parte central, que es lo que le conocemos como el esqueleto axial, que está conformado por el cuerpo principal. El cuerpo principal
A su vez se divide en cabeza, cuello y tronco, y el tronco a su vez se divide en tórax, abdomen, dorso, pelvis y perine. Y esto nos conforma el cuerpo humano en su porción central, y a esto le llamamos también el esqueleto axial. Y el otro segmento o parte en lo que lo dividimos son en las extremidades. Son los miembros superiores, los miembros inferiores, y a esto le llamamos el esqueleto apendicular. Entonces, si ustedes ven, topográficamente ya dividimos el cuerpo humano en partes, luego en segmentos. La anatomía topográfica se considera que es el método para estudiar la estructura del organismo centrando la atención en una parte o segmento corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dividimos el cuerpo humano en partes o segmentos, una vez dividido de esta manera, nosotros centramos nuestra atención en esa región o en esa parte o en ese segmento específico en donde nosotros vamos a encontrar algún trastorno o una patología. El objetivo de la anatomía topográfica es visualizar o recordar mentalmente las imágenes de las estructuras u órganos que se encuentran en el contorno, o sea, alrededor, o por debajo de la superficie, en este caso sería por debajo de la piel, para distinguir en la práctica clínica cualquier hallazgo anormal. Esa es la razón por la cual debemos de dividir el cuerpo humano de forma imaginaria y hacer líneas imaginarias para que mentalmente nosotros podamos identificar la región en el área superficial y establecer qué órganos o qué tejidos se encuentran por debajo de la piel que nos pueden causar en algún momento un trastorno patológico, y a la evaluación obtener los datos necesarios para poder establecer un diagnóstico, que eso lo vamos a hacer cuando elaboramos nuestra historia clínica. La anatomía de la superficie del cuerpo humano nos indica las estructuras u órganos que se encuentran por debajo de la piel y que pueden ser perceptibles al tacto o a una de las técnicas de exploración que le llamamos la palpación. Por eso es importante que nosotros podamos dividir nuestro cuerpo humano y conocer y saber qué órganos se encuentran debajo de esa región que hemos dividido mentalmente a nivel de la piel. En conclusión, la anatomía de superficie requiere del conocimiento completo de las estructuras y órganos anatómicos situados por debajo de la superficie del cuerpo humano. O sea, que la anatomía topográfica sumada con la anatomía por sistemas u orgánica nos va a permitir hacer una mejor evaluación de nuestro cuerpo humano. La anatomía por sistemas no es más que el estudio de los distintos sistemas y órganos que funcionan en conjunto para llevar a cabo las funciones complejas del cuerpo humano. A continuación vamos a ver cuáles son los sistemas que debemos de conocer y evaluar en nuestro paciente. El sistema tegumentario, conocido como dermatología, está conformado por la piel, uñas, pelo y glándulas sudoríparas. ¿Cuál es la función? La piel es el órgano sensitivo más extenso y recubre todo nuestro cuerpo y constituye la cobertura protectora externa del organismo, o sea que nos protege del medio ambiente y al mismo tiempo nos permite el contacto con el medio ambiente. La piel separa o divide el medio ambiente de la parte interna de nuestro organismo. Sistema esquelético, conocido como osteología, y está conformado por huesos y cartílagos. ¿Cuál es la función del sistema esquelético? Proporciona forma y soporte al organismo a través del esqueleto humano, elemento sobre el que actúa el sistema muscular para producir movimientos. Eso quiere decir que el sistema esquelético junto con el sistema muscular nos permiten realizar movimientos, que es parte de la clase del día de hoy, y nos ayuda a proteger órganos vitales. Por ejemplo, en el tórax, las costillas, el esternón, la columna vertebral forman una caja y protege órganos vitales como son corazón y pulmones, grandes vasos. A nivel de la cabeza, los huesos del cráneo nos protegen
uno de los órganos más importantes, como lo es el cerebro o el encéfalo. Sistema articular o artrología, conformada por articulaciones y ligamentos. ¿Cuál es la función? Conectar las partes del sistema esquelético, o sea, que los ligamentos, junto con la unión de un hueso con otro que conforman las articulaciones, permiten unir todas las partes del esqueleto, todos los huesos que conforman el cuerpo humano. Además, en estas áreas o en este punto, que es el sistema articular o lo que es conocido como artrología, es donde se permite el movimiento corporal por acción de ligamentos y por acción del sistema muscular. Sistema muscular o miología, conformada por músculos y ligamentos, específicamente músculos. Pero existen tres tipos de músculos: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo esquelético es el que se encuentra en los huesos del esqueleto humano y que es lo que permite la unión y conformación de articulaciones y movimiento. El músculo liso lo podemos encontrar en áreas como vasos sanguíneos, un órgano que se llama útero, encontramos músculo liso, y el músculo cardíaco, que es un músculo estriado también que se llama, lo identificamos en el corazón. ¿Cuál es la función del sistema muscular? Movilizar o posicionar las partes del cuerpo. Puede ser de forma voluntaria y de forma involuntaria, dependiendo del tipo de músculo que se esté utilizando, esquelético o músculo liso o músculo cardíaco. Sistema nervioso, conocido como neurología, está conformado de dos partes. Sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo, que es el cerebro, y la médula espinal, que es lo que se encuentra dentro de la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, y se llama periférico porque son los nervios que salen de la médula espinal y van a inervar todas nuestras partes corporales, tanto órganos como sistemas, así como también por la conformación de ganglios. ¿Cuál es la función? Controla, coordina y capacita las funciones de los sistemas orgánicos, o sea, la función de los órganos frente al medio ambiente. Sistema circulatorio o angiología. Está conformado de dos partes: sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular está conformado por el corazón y vasos sanguíneos, que son arterias y venas, y su función principal es impulsar y conducir la sangre a todo el organismo, aportando oxígeno, nutrientes y hormonas para funcionamiento. Y el sistema linfático está conformado por una red de red linfática o de ganglios linfáticos, y lo que hacen es que eliminan el exceso de líquido hístico o de linfa que se encuentra en el compartimento intersticial o extracelular. Entonces lo que hace es que todo ese líquido que se concentra fuera de la célula lo elimina, y el que puede ser todavía utilizado lo regresa nuevamente a la sangre para que circule y vuelva a ser utilizado en el organismo. Sistema digestivo o gastroenterología. Está conformado por órganos que van desde la boca hasta el ano, porque incluye todo el sistema. Está conformado por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano y sus órganos accesorios, como son hígado y páncreas. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? La ingestión, o sea, comer; la masticación, procesar; la deglución, o sea, tragar; la digestión y absorción de alimentos, que esto se produce a nivel intestinal, especialmente intestino delgado; y la formación y eliminación de desechos sólidos, que se produce en el intestino grueso, y la eliminación de estos desechos sólidos son conocidas como heces fecales. Sistema respiratorio o neumología, conformado por vías aéreas y pulmones. Las vías aéreas están formadas por tráquea, bronquios y bronquiolos, y los pulmones que contienen los alveolos, donde se produce la función del sistema respiratorio. ¿Cuál es esa función? Aportar oxígeno y eliminar CO2, o sea, permite la entrada de oxígeno
y con esto se permite el intercambio y salida de dióxido de carbono o CO2, que es producto del metabolismo celular. Y además emitir sonidos con el paso del aire a nivel de la laringe para formar el habla o la voz. El sistema urinario o urología, formada por riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Los riñones tienen como función filtrar la sangre para eliminar sustancias de desecho del organismo y formar la orina. Eso quiere decir que la sangre se filtra en el riñón, lo que ya no es útil se convierte en orina y se elimina, y lo que todavía es útil se reabsorbe y vuelve a la circulación. Los uréteres, que son los que comunican los riñones con la vejiga urinaria, la vejiga urinaria, que es una bolsa o reservorio, y la uretra, que comunica la vejiga con el exterior para permitir la salida de orina, tienen como función el transporte de orina hacia el exterior. Sistema genital en la mujer se conoce como ginecología, conformada por ovarios, que son las gónadas, trompas de falopio, útero, vagina y vulva. ¿Cuál es la función? Ciclo menstrual, o sea, producir las menstruaciones cada mes. Ciclo ovulatorio, permitir la fertilidad de la mujer mensualmente. Y la reproducción. Con la combinación de estos dos ciclos, menstrual y ovulatorio, se permite el proceso de reproducción. El sistema genital en el hombre se conoce como andrología. Está formada por la próstata, conductos, que son el conducto deferente y el cordón espermático, escroto, testículo, que son las gónadas, el epidídimo y el pene. ¿Cuál es la función? La producción y transporte de espermatozoides y la reproducción. La reproducción se produce conjuntamente con el sistema genital femenino cuando la mujer ovula y produce una célula madura, que es el ovocito, que al unirse con el espermatozoide permiten el proceso reproductivo y por ende el embarazo. Sistema endocrino o endocrinología, formada por tiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, hígado y gónadas. Tiroides, que es una glándula de secreción interna, las suprarrenales, que se encuentran por arriba de los riñones, páncreas e hígado, que también forman parte de órganos accesorios del sistema gastrointestinal, y las gónadas, que en el varón son los testículos y en la mujer los ovarios. ¿Cuál es la función? Es la producción de hormonas para el funcionamiento del cuerpo humano. Y la anatomía clínica es la aplicación clínica del método regional o topográfico, o sea, el conocimiento del cuerpo humano desde el punto de vista topográfico, y por sistemas, o sea, conocer los órganos y sistemas y estructuras del cuerpo humano para la evaluación y estudio del cuerpo humano. ¿Cuáles son las posiciones anatómicas del cuerpo humano? Decúbito lateral, o sea, tendido o acostado sobre el lado derecho o izquierdo, en un plano horizontal. Decúbito supino, tendido o acostado boca arriba con la espalda hacia abajo, siempre sobre un plano horizontal. Y el decúbito prono, que es tendido o acostado boca abajo con la espalda hacia arriba sobre un plano horizontal. Y la otra posición, que es la de pie. Y en la de pie existe una característica anatómica determinada. Para que la posición de pie sea considerada normal, anatómica o fisiológica, debe de cumplir ciertos requisitos. De frente a nosotros o visualizando el horizonte. Cabeza, ojos y pies dirigidos hacia adelante. Miembros superiores pendientes o colgantes adosados a un lado del tronco. Palmas de las manos dirigidas hacia adelante. Miembros inferiores juntos y los dedos gordos de los pies juntos paralelos hacia adelante. Esto es considerada una posición anatómica de pie normal o fisiológica. Aquí podemos observar una posición de pie normal o anatómica, viendo hacia adelante o al horizonte, los miembros superiores colgantes adosados al tronco, miembros inferiores
juntos y los pies juntos dirigidos hacia adelante, viéndola tanto de frente como de región posterior. Aquí podemos observar otra posición de pie que la debemos de considerar fisiológica. Hay una pequeña variante en que los miembros tanto superiores como inferiores están separados, pero lo importante es que debe de tener la visión hacia el horizonte, los miembros superiores colgantes, las palmas de las manos deben de estar dirigidas hacia adelante y los pies con sus dedos dirigidos hacia adelante para ser considerada una posición de pie normal, anatómica o fisiológica. Ahora vamos a ver lo que son planos anatómicos y los podemos dividir en dos grupos. Los planos tangentes, que son todas aquellas líneas imaginarias que rozan la superficie corporal, y los planos secantes, que son todas aquellas líneas imaginarias que seccionan o cortan la masa corporal, y con esto, con los planos tangentes y secantes, hacemos una división en segmentos del cuerpo humano. Los planos tangentes los dividimos en tres grupos: los horizontales, que es uno superior e inferior; los verticales, que es uno anterior y otro posterior; y los laterales, que es uno del lado derecho y otro en el lado izquierdo. Eso quiere decir que los planos tangentes son como una especie de caja en la cual nosotros podemos colocar el cuerpo humano. La tapadera de la caja superior e inferior conforman el plano horizontal. La parte anterior de la caja y la posterior conforman el plano vertical y los lados de la caja derecho e izquierdo conforman los planos laterales. Los planos tangentes son una caja en donde metemos el cuerpo humano y la caja roza las partes más externas de nuestro cuerpo humano. Aquí podemos observar otra forma de planos tangentes. Bueno, aquí les puse yo un animal que viene siendo exactamente lo mismo: planos horizontales, planos laterales, planos verticales. Es como que lo metiéramos en una caja. Y bueno, puse esta imagen yo porque recordemos que la bioética también abarca no solo la vida humana, sino la no humana, que incluye la vida animal y la vida vegetal. Ahora vamos a ver los planos que seccionan o cortan la masa corporal, pero les recuerdo que estos solamente son imágenes que nosotros vamos a hacer en nuestra mente. Está el plano medio o sagital. El plano medio sagital es un corte vertical que atraviesa el cuerpo humano en sentido longitudinal y lo divide en dos mitades iguales o simétricas. O sea, es una línea imaginaria con la que nosotros partimos al cuerpo humano y lo dividimos en una parte derecha y una parte izquierda, de tal manera que las dos deben de ser simétricamente iguales. Este es el plano medio. El plano frontal o coronal es un corte vertical paralelo a la frente, que divide al cuerpo humano en una mitad anterior y una mitad posterior simétricamente. Y el plano transversal u horizontal, que es un corte horizontal que atraviesa el cuerpo humano y lo divide en una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal. Y con esto conformamos los tres planos secantes. Y de esta manera nosotros dividimos nuestro cuerpo humano en segmentos. Así es como quedan los planos secantes: el plano medio o sagital, que lo divide en derecha e izquierda; el plano frontal o coronal, que lo divide en anterior y posterior; y el plano transverso u horizontal, que lo divide en superior e inferior. Y de esta manera, con líneas imaginarias, nosotros dividimos en 8 segmentos el cuerpo humano. Aquí podemos ver otra imagen de los planos secantes, en donde tenemos dividido en 8 segmentos nuestro cuerpo humano: plano medio, plano frontal y el plano horizontal. ¿Se recuerdan el mapa de Guatemala, en donde hicimos líneas imaginarias y dividimos el mapa en regiones o en lugares que son los departamentos? Pues de la misma manera nosotros estamos haciendo la división con líneas imaginarias nuestro cuerpo humano para formar partes o regiones. Los planos son líneas imaginarias
que nos ayudan a dividir el cuerpo humano en segmentos, partes o regiones. Entonces, ¿qué son ejes corporales? Los ejes corporales son líneas imaginarias que nos indican la dirección o el movimiento hacia donde se dirigen las estructuras del cuerpo humano. Los ejes corporales nos indican el movimiento de las estructuras anatómicas. Nos van a permitir entonces evaluar los términos anatómicos, especialmente los términos de movimiento del cuerpo humano. Existen tres ejes corporales: el eje vertical o eje longitudinal, que lleva un sentido cráneo-caudal, o sea, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. El eje sagital o eje antero-posterior, que lleva un sentido de adelante a atrás o de atrás hacia adelante, dorso ventral. Y el eje transversal, que es un eje de lado a lado, que lleva un sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Aquí podemos observar los ejes corporales: el que va de arriba hacia abajo, que es cráneo caudal, o de abajo hacia arriba, caudo craneal; el que va de adelante a atrás o de atrás a adelante, antero posterior o postero anterior; y el que va de forma lateral, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y con esto nosotros lo que hacemos es evaluar el movimiento que tiene el cuerpo humano dependiendo del eje corporal que nosotros estemos evaluando. Los términos anatómicos los dividimos en términos de relación, términos de comparación, términos de lateralidad y términos de movimiento. Y estos tienen relación con los planos, específicamente los planos secantes, y con los ejes corporales. Términos de relación. Cefálico o craneal son todas aquellas estructuras próximas a la cabeza o al cráneo, o sea, hacia arriba. Rostral se utiliza para describir partes del cerebro o estructuras que están más próximas o cercanas hacia arriba y hacia adelante, o sea, al rostro o a la cara. Y podálico o caudal son todas aquellas estructuras que están más próximas al coxis o hacia los pies, o sea, hacia abajo. El coxis es considerada la parte final de la columna vertebral y se llama coxis porque tiene relación de cola. Y esta relación de cola es a lo que se le da el nombre de caudal. Superior: todas aquellas estructuras que están más próximas al vértice o al vértex, o sea, que están en la parte más alta de la cabeza, del cráneo, o en la parte más alta del cuerpo humano. Inferior son todas aquellas estructuras que están más cercanas a la planta de los pies, o sea, todas aquellas estructuras que están más cercanas a la parte más inferior del cuerpo humano. Anterior o ventral: todas aquellas estructuras situadas en la superficie frontal o anterior del cuerpo, o sea, están hacia adelante. Posterior o dorsal: todas aquellas estructuras que están situadas en la superficie dorsal o posterior del cuerpo, hacia atrás o en la parte posterior. Medial o mesial son todas aquellas estructuras que se acercan o aproximan al plano medio del cuerpo, solamente se acercan. Lateral: todas aquellas estructuras que se alejan del plano medio del cuerpo humano. El plano medio o plano sagital es el que divide al cuerpo humano en dos partes iguales, derecha e izquierda. Todo lo que se acerca a ese plano se llama medial, todo lo que se aleja se llama lateral. El dorso es totalmente distinto a dorsal. Dorso se refiere a la cara superior de cualquier parte del cuerpo que protruye anteriormente. O sea, esta estructura tiene dirección superior, anterior. Por ejemplo, si nosotros sacamos la lengua, al sacar la lengua se va hacia adelante y hacia arriba. La nariz desciende hacia la punta de la base, hacia la punta de la nariz, y tiene una dirección superior, anterior. El pene, dorso. La parte posterior es el dorso, o sea, la parte de atrás. Cuando tiene erección se va hacia adelante y hacia arriba. Y el pie
tiene una dirección superior anterior. Donde nosotros nos amarramos las correas de nuestros zapatos, esa es la región del dorso del pie, que tiene una dirección anterior superior. El dorso nos indica la superficie posterior de la mano, opuesta a la región palmar, la palma de la mano, que debe de estar anatómicamente dirigida hacia adelante en un paciente en posición de pie. Lo que está atrás, a eso le vamos a llamar dorso de la mano. La planta es la cara inferior del pie que está en contacto con el suelo cuando el paciente o el individuo se encuentra descalzo y es opuesto al dorso del pie. La superficie palmar corresponde a la palma de la mano y sus dedos. Es la parte de la mano que está dirigida hacia adelante cuando el individuo está en posición de pie anatómica. Y la superficie plantar corresponde a la planta del pie y sus dedos, que es la parte inferior del pie que está en contacto con el suelo o con el piso cuando estamos descalzos y que se convierte en el plano de sustentación de un individuo cuando se encuentra de pie. Superficie dorsal. En la mano es la región posterior de la mano en oposición a la palma, o sea, es lo que está por detrás de la palma de la mano. Y en el pie es la región superior en dirección anterior del pie en oposición a la planta del pie. O sea, el dorso en el pie es el área donde nosotros nos amarramos las correas de los zapatos. Existen algunos términos de relación que son combinados y que nos van a indicar o a describir posiciones intermedias. Por ejemplo, ínfero-medial, dirigido hacia abajo, cercano a la línea media. Ínfero-lateral, dirigido hacia abajo, alejado de la línea media. Ínfero-anterior, o sea, dirigiéndose hacia abajo, hacia adelante. Súpero-medial, o sea, hacia arriba, cercano a la línea media. Superolateral, que se dirige hacia arriba, alejado de la línea media. Y superoposterior, hacia arriba, dirigiéndose hacia atrás. Existen muchos otros términos combinados que nos indican posiciones intermedias. Yo solo les menciono algunos como ejemplo, para que sepan que existen también posiciones de este tipo que tienen relación con lo que es ciertos movimientos o direcciones del cuerpo humano. Términos de comparación. Proximal. Son todas aquellas estructuras que se acercan al tronco, a su inserción o a su lugar de origen. Por ejemplo, el brazo. En el miembro superior el brazo es proximal porque está cerca al tronco, o sea, al tórax, o cerca de su inserción o lugar de origen, que sería el hombro. El muslo en el miembro inferior es proximal porque se acerca al tronco o a su lugar de inserción, que es a nivel de la pelvis. Distal. Estructuras que se alejan del tronco de su lugar de inserción o su lugar de origen. Volvamos otra vez al miembro superior. La mano es distal porque está alejada del tórax o del tronco o del lugar de inserción, que es en el hombro. En el miembro inferior el pie es distal porque está lejos del tronco o está lejos de su lugar de inserción, que es el muslo con la cadera. Superficial. Estructura que se aproxima a la superficie del cuerpo o del órgano. Profundo. Estructura que se aleja de la superficie del cuerpo o del órgano. Por ejemplo, imaginémonos una naranja. Si la pepita de la naranja está cerca de la cáscara, es superficial. Si la pepita de la naranja está alejada de la cáscara, eso es profundo. Y todo lo que se encuentre en ese espacio entre lo superficial y lo profundo lo vamos a considerar intermedio.
Una lesión que se encuentre más cerca de la piel la podemos considerar superficial. La que está alejada de la piel la vamos a considerar profunda. Interno significa dentro o próximo al centro de un órgano. Externo significa fuera o hacia el exterior de un órgano o una cavidad. Volvamos otra vez a la naranja. Si la pepita de la naranja está fuera de la cáscara, es externo. Si está por dentro de la cáscara, es interno. Imaginémonos un absceso que es una acumulación de pus. Si este absceso se visualiza o protruye por fuera de la piel, externo. Pero si está por dentro de la piel o por debajo de la piel sin protruir hacia el exterior, se llama interno. Términos de lateralidad. Bilateral. Estructura par, con componente del lado derecho e izquierdo. Quiere decir que existen de los dos lados. Por ejemplo, ojos bilaterales, del lado derecho y del lado izquierdo. Riñón bilateral. Hay uno derecho y hay uno izquierdo. Manos bilaterales, porque hay una derecha y una del lado izquierdo. Unilateral, estructura impar, que se encuentra solamente de un solo lado. Son estructuras que solo es una y que se encuentran del lado derecho o del lado izquierdo. Corazón, se encuentra del lado izquierdo, es unilateral. El apéndice, solo existe una y se encuentra del lado derecho, unilateral. El hígado, solo existe uno y se encuentra del lado derecho, es unilateral. Homolateral o ipsolateral son todas aquellas estructuras que se encuentran en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, el codo izquierdo y la rodilla izquierda son homolaterales porque están en el mismo lado. La mano derecha y el pie derecho son homolaterales porque se encuentran en el mismo lado, o sea, en el lado derecho. Contralateral son todas aquellas estructuras que se encuentran del lado opuesto a una estructura similar o igual. Por ejemplo, la mano derecha es opuesta a la mano izquierda, el pie derecho es opuesto al pie izquierdo, la oreja derecha es opuesta a la oreja izquierda. Términos de movimiento. La posición anatómica del individuo de pie es estar rectos, digamos. Entonces, flexión es doblar o reducir el ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. O sea, en el miembro superior, la flexión consiste en acercar el brazo al antebrazo. Extensión es enderezar la región flexionada o aumentar el ángulo entre los dos huesos o partes del cuerpo. O sea, la extensión es regresar nuevamente la estructura a su posición original. Y la hiperextensión es la extensión del miembro o parte del cuerpo humano que se encuentra más allá de su límite normal. En el miembro superior está recto. Si nosotros disminuimos el ángulo y tratamos de acercar el antebrazo al brazo, eso se llama flexión. Cuando lo regresamos a su posición normal, eso se llama extensión. Y si queremos nosotros doblar el codo hacia atrás, si lo podemos hacer, eso se llama hiperextensión. Pero eso no es posible, solo en algunos casos o algunas patologías específicas. Abducción, movimiento que aleja una estructura del plano medio, es decir, hacia afuera. Aducción, movimiento que acerca una estructura al plano medio, es decir, hacia adentro. ¿Cuál es la posición anatómica de pie del individuo? Digamos, en los miembros superiores son en extensión, colgantes a los lados del tronco. Si el miembro superior lo hago hacia afuera, lo estoy alejando del plano medio y eso se llama abducción. Si lo acerco al tronco o al plano medio, lo estoy haciendo hacia adentro y eso se llama aducción. Circunducción es el movimiento circular en el que se combina la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, de tal manera que la parte distal de la extremidad o estructura del cuerpo humano que se encuentra en movimiento dibuja imaginariamente un círculo. O sea, es un movimiento que incluye estos 4 movimientos. Flexionamos, extendemos, hacemos hacia afuera, hacemos hacia adentro, dibujando un círculo.
Rotación es el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje central. Y existen dos tipos de rotación, la interna o medial y la externa o lateral. La rotación interna es acercar la superficie anterior de un miembro al plano medio, o sea, no es sacarlo ni meterlo como abducción y aducción, sino es hacer un movimiento en círculo y acercarlo hacia el plano medio. Esa es rotación interna. Y la rotación externa es alejar la superficie anterior de un miembro del plano medio, o sea, es hacer un movimiento circular y alejarlo del plano medio. Es totalmente distinto a lo que es abducción y aducción, porque en la abducción y aducción es con el miembro en extensión, es sacar y meter. La rotación es girarlo para meterlo, interna, o para sacarlo, rotación externa. Elevación, ascender o mover una parte del cuerpo hacia arriba. Subo mi mano y la pongo por arriba de mi cabeza, es elevación. Depresión es descender o mover una parte del cuerpo hacia abajo. Mi mano la muevo y la coloco por debajo de mi cintura, eso es depresión. Protrusión, movimiento anterior que desplaza una estructura hacia adelante. Por ejemplo, la mandíbula, la sacamos, la hacemos hacia adelante. Retrusión, movimiento posterior que desplaza una estructura hacia atrás. Volvamos a la mandíbula. La hacemos hacia atrás o la metemos hacia atrás y eso se llama retrusión. Diducción es el movimiento lateral que desplaza una estructura de un lado a otro. Si es la mandíbula, es el movimiento lateral de la mandíbula, de derecha a izquierda. Pongamos la mano, mi mano derecha. El movimiento que hago mi mano derecha hacia línea media, eso se llama aducción. Pero si yo mi mano la paso, o rotación interna, pero si yo mi mano la paso de la derecha, paso el plano medio y la pongo del lado izquierdo, mi mano derecha, eso también se llama diducción, porque la estoy pasando de un lado a otro. Protracción es el movimiento anterolateral, o sea, hacia adelante y hacia afuera de la escápula, desplazando el hombro anteriormente, o sea, es como que nosotros sacamos el hombro hacia adelante y afuera. Retracción es el movimiento posteromedial, o sea, hacia atrás y hacia el medio, o hacia la línea media de la escápula, desplazando el hombro posteriormente, o sea, es como que nosotros estemos metiendo nuestro hombro. Pronación, movimiento de rotación que permite que la palma de la mano mire posteriormente o hacia abajo. Si yo tengo mi mano o mi miembro superior en posición de pie, colgante, a los lados del tronco, con mi palma de la mano viendo hacia adelante, que es la posición normal. Si yo la giro y hago que mi palma de la mano quede viendo hacia atrás, eso se llama pronación. Otro ejemplo, si yo tengo mi mano sobre una mesa con la palma de la mano hacia arriba, el movimiento que yo hago haciendo que la palma de mi mano quede hacia abajo o en contacto con la mesa, eso se llama pronación. Supinación es el movimiento de rotación que permite que la palma de la mano mire anteriormente o hacia arriba, es decir, que vuelva a su posición anatómica. Si yo tengo mi miembro superior colgante al lado del tronco y tengo mi palma de la mano hacia atrás en pronación, el movimiento que yo hago haciendo que la palma de la mano mire hacia adelante, eso se llama supinación. Si yo tengo mi palma de la mano en pronación, o sea, que la palma de la mano está en contacto con la mesa, el movimiento que yo hago haciendo que mi palma de la mano mire hacia arriba, eso se llama supinación. Oposición, movimiento que permite que el pulpejo del dedo pulgar toque el pulpejo de otro dedo de la misma mano. Y eso se produce cuando pellizcamos o cuando nos abrochamos un botón. Por ejemplo, tocamos el pulpejo del dedo pulgar con el dedo índice, con el dedo medio o con el dedo anular o con el meñique. Eso se llama oposición porque estamos haciendo una fuerza, un dedo contra el otro. Reposición, movimiento del dedo pulgar
desde su oposición a su posición anatómica. En pocas palabras es como quien dice dejar de pellizcar. Mi dedo pulgar está en oposición con mi dedo índice, como que estuviera pellizcando. Cuando dejo de pellizcar y separo los dedos, eso se llama reposición porque estoy regresando mis dedos a su posición anatómica normal. Eversión. Aleja la planta del pie del plano medio girándola lateralmente. Es como que nosotros hacemos que nuestra planta mire hacia afuera. Inversión. Acerca la planta del pie hacia el plano medio, es decir, la planta mira medialmente. O sea, hacemos el movimiento de tal manera que nuestra planta del pie quede viendo hacia adentro. Dorsiflexión. Es la flexión del tobillo que se produce al subir cuestas o levantar los dedos del pie. ¿Eso qué quiere decir? Es como que levantamos el pie y tratamos de que el dorso del pie se acerque a la pierna. Flexión plantar es cuando el pie o los dedos del pie se doblan hacia la cara plantar. Es como que nosotros estuviéramos queriendo aruñar el piso. Las posiciones clínicas que normalmente se utilizan en el ejercicio profesional. El decúbito es la actitud del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal, o sea, estar acostados. Y hay distintos tipos de decúbito. El decúbito supino o dorsal, con el dorso o la espalda hacia abajo. Eso quiere decir que la persona está boca arriba, siempre en un plano horizontal. Decúbito prono o ventral. Es cuando el individuo está con el abdomen o el vientre hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que está boca abajo. Decúbito lateral derecho o izquierdo. Paciente acostado de lado con las piernas extendidas, un brazo paralelo al cuerpo y el brazo inferior, o sea que queda bajo el cuerpo, elevado y flexionado por debajo de la cabeza, para evitar que este brazo quede aprisionado bajo el cuerpo. Como podemos observar en la imagen, es una posición de decúbito lateral izquierdo. Posición de Fuller. Paciente acostado con la cabecera de la cama elevada hasta formar un ángulo de 45 grados con las rodillas flexionadas y los pies descansando sobre el plano horizontal de la cama. En la posición semi-Fuller el ángulo es mayor de 45 grados. Aquí podemos observar una posición de Trendelenburg. Es una postura en decúbito supino, con la cabecera de la cama inclinada inferiormente entre 30 a 40 grados centígrados. Posición de litotomía. Postura en decúbito dorsal con las caderas y rodillas flexionadas, los muslos en abducción y rotación externa y la región poplitea, o sea, la parte posterior de la rodilla, descansa sobre los estribos, como podemos observar en la imagen. Posición ginecológica. Postura en decúbito dorsal con las caderas y rodillas flexionadas, los muslos en abducción y rotación externa y la superficie plantar descansando sobre los estribos. La diferencia entre la litotomía y ginecológica es cuál de las partes de los miembros inferiores están descansando. La parte posterior de las rodillas es litotomía. La planta o la superficie plantar es ginecológica. Esta es una posición genupectoral. Piernas y rodillas sobre el plano horizontal de la camilla, cabeza de lado apoyada sobre la camilla, los antebrazos flexionados y las manos en pronación. Eso quiere decir que las palmas de las manos están sobre la camilla, situadas las manos por delante o al lado de la cabeza. Esta es una posición fetal. Columna flexionada, cabeza flexionada sobre el tórax, piernas flexionadas sobre los muslos, muslos flexionados sobre el abdomen, miembros superiores flexionados por delante del tórax. Aquí podemos observar puntos de referencia anatómicos en la mujer, tanto en su región anterior
como su región posterior, que nos van a servir también para establecer ciertas estructuras o áreas anatómicas. Aquí podemos observar puntos de referencia anatómicos en el hombre, y si nos damos cuenta, tanto en el hombre como en la mujer son los mismos. Van a haber algunos puntos de referencia que van a variar, más que todo por cuestiones de género, pero nos van a servir siempre para establecer regiones anatómicas. Muchas gracias por su atención. Que pasen buen día.